¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, dar las gracias a la organización porque está siendo un evento una pasada y sobre todo dar las gracias porque sé que os habéis movido mucho para tener hoy aquí a muchas mujeres, hoy y ayer. Es muy importante, creo que es muy importante pelear para que estemos. Las mujeres tenemos mucho que contar, hay muchas mujeres muy profesionales y creo que es importante que peleemos para que estemos también aquí. Así que muchas gracias a toda la organización y nada, y paso a contaros un poquito de mí. Pues nada, yo soy Erika Aguado, yo soy administradora de sistemas desde hace 10 años y bueno, hace 3 años que tuve a mi hija y decidí centrarme un poco en lo que a mí me gusta, en la seguridad web. Y nada, y en mis ratos, cuando no tengo que cuidar a mi bicho, ¿no? Pues me dedico a buscar bichos, a buscar ciberbichos. De ahí un poco la frase que yo siempre digo y que hace mucha gracia. Y bueno, hoy he venido a hablaros de cómo evitar que tu página web o tus aplicaciones web no queden inutilizadas, tu página web no diga game over. Y bueno, y para eso me gustaría repasar un poquito, porque ya sabéis que la seguridad web nunca puede garantizarse al 100%. Siempre hay muchísimas implicaciones. De hecho, recuerdo ayer en la mesa redonda cuando preguntaba Guille el tema de los sueldos para la gente que trabaja en ciberseguridad, y creo que es muy importante porque la gente que estamos en ciberseguridad no solamente tenemos que estar aprendiendo día a día, no solamente tenemos que estar estudiando día a día las herramientas, también tenemos que estar en continua alerta en nuestro día a día. Es que viendo a tu hijo o a tu sobrino utilizar un dispositivo, puedes darte cuenta de pequeños detalles o fallos que te pueden ayudar a mejorar tu sistema. Por lo que los que trabajamos en seguridad no solo tenemos que aprender, sino que tenemos que estar siempre en continua alerta. Y bueno, y respecto a eso, pues la pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de la seguridad web? Hay tantísimo que hablar en seguridad que yo siempre me remito mucho a los propósitos o fines que para mí son los más importantes, ¿no? Que son mantener la confidencialidad de la información, que esa información solo sea accesible para la gente que debe ser accesible, cuidar los niveles de la información para cada usuario, también que esa información siempre esté disponible y, sobre todo, verificar y estar seguros de que la información no ha sido modificada. Esos son los principales puntos para mí en cuanto a la seguridad web, la seguridad de la información, de los datos que tratamos en Internet. Y para hablar de eso, supongo que conoceréis, y si no, lo vais a conocer ahora, la Fundación OWASP, que es una comunidad libre y abierta, donde trabajan personas de diferentes sectores, todos interesados en ciberseguridad, desde programadores, técnicos, gente que no es técnica y quiere aportar. Cualquier perfil de persona que le interese la ciberseguridad colabora en este proyecto de OWASP y establecen unos rankings según el número de incidencias para determinar las probabilidades que podemos tener de que nos afecten ciertas vulnerabilidades. OWASP establece cada 5 años un ranking de las categorías de vulnerabilidades que nos pueden afectar a nuestros sistemas. Y es muy interesante, sobre todo porque es un proyecto abierto, no hay empresas detrás, por lo que no hay intereses sin ánimo de lucro, y está sobre todo orientado a darnos una guía de cuáles son las vulnerabilidades que más nos pueden afectar. Como comentaba antes, no podemos garantizar siempre al 100% que un sistema es seguro, pero sí que podemos tener muy en cuenta cuáles son los factores que más se vulneran o que más se atacan e intentar tener todos esos factores lo más controlados posibles. Y partiendo de este ranking, pues os quería contar un poco qué medidas podemos establecer para que nos afecten lo menos posible. Pero como tengo una diapositiva para 2 o 3 horas, voy a ir al grano, ¿vale? Si alguien tiene interés
me puede mandar un mensaje, un correo, por Twitter, donde queráis, y os paso las diapositivas para que tengáis todas las recomendaciones. Pero lo que sí que me gustaría que comentaros y que veáis, ¿no?, es la evolución que ha tenido este ranking respecto a 2017 a 2022, que es cuando sale el nuevo ranking. Por eso me gustaría, pues, ir repasando una a una las categorías y compararlas con el ranking de 2017. Y, en primer lugar, tenemos la pérdida de control de acceso. ¿Vale? Esta categoría, en 2017, la teníamos en la 5ª posición del ranking de OWASP. Eso quiere decir que ha pasado a ser una de las más, o sea, la más importante, la que más vulnerabilidades la que más incidencias ha tenido en las vulnerabilidades relacionadas con esta categoría, y está relacionada con la manipulación del valor de identificadores y los abusos de mínimos privilegios. ¿Por qué ha pasado esta categoría de vulnerabilidades a ser la primera en el ranking? Yo sobre todo lo veo por el tema de las automatizaciones. En estos últimos 5 años hemos pasado a usar muchos sistemas automáticos, muchos sistemas que ya vienen gestores de contenido. Hablando del tema de páginas web, tenemos los gestores de contenido, WordPress, que seguro que todos los habréis escuchado. ¿Qué ocurre? Que estos sistemas son muy fáciles de implementar. Son muy sencillos, cualquier persona puede implementarlos con 4 clics y tener su página web, su aplicación o su sistema. Pero ¿qué ocurre? Que es tan fácil que muchas veces nos olvidamos de revisar toda la parte de configuración, de seguridad, y que seguro que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no?, que suele pasar que dejamos todo por defecto. Instalación, confiamos en estas herramientas y todo por defecto nos dan el servicio hasta que llegan y nos rompen ese sitio web. Y yo creo que este es uno de los principales motivos por los que ha pasado la pérdida de control de acceso, el abuso de mínimos privilegios, ha sido uno de los que ha pasado al primer puesto, porque se instalan cosas muy rápido, muy fácil, pero no se sabe realmente lo que se tiene entre manos. Hay que tener mucho cuidado y hay que vigilar mucho qué tipo de información controlamos con nuestra página web, nuestra aplicación. Y según el nivel de información que estamos trabajando, tener unas consecuencias y actuar en base a ellas. Y bueno, luego tenemos las fallas criptográficas. En 2017 estaba en la 3ª posición, ha subido de posición. Son la exposición de datos sensibles. Y esto también es muy importante. ¿Por qué ha subido de posición? Porque han aumentado con los años la facilidad de desencriptar algoritmos que en 2017 eran mucho más difíciles. Y esto es con el aumento de la facilidad computacional de descifrar algoritmos, básicamente. Hoy es mucho más fácil con un sistema de descifrar algo que hace 5 años. Por tanto, si no evolucionamos los algoritmos, si no evolucionan al mismo ritmo, pues se pierde esa calidad y es mucho más rápido. Por esto ha subido en el ranking de categoría de vulnerabilidades que causan incidencias reales en los sistemas. Y también tenemos las inyecciones, famosas inyecciones SQL, que además era en la primera categoría en 2017. En este caso ha bajado. Y vamos a pensar por qué ha bajado. Pues igual que hablábamos que los sistemas automáticos para unas cosas han perjudicado, yo creo que los sistemas automáticos que se han ido desarrollando han tenido en cuenta esta categoría de vulnerabilidades. Por lo tanto, se han ido desarrollando y mejorando a la hora de validar parámetros, cuando hacen peticiones, las páginas web, y en eso entran pues, los gestores de contenido.
El WordPress de hoy en día es mucho más seguro que el de hace 5 años porque ha tenido en cuenta las inyecciones y todas las validaciones que se hacen a través del navegador, todos los parámetros se validan mucho más que antes. Y eso es gracias a que se tiene la información de estos rankings. Hace 5 años esto era un problema gordo. Perdón. Y el hecho de trabajar sobre ello pues ha hecho que baje la incidencia. Tenemos otra que además a mí me llama mucho la atención porque no existía en 2017 y es el diseño inseguro. Y esto también está relacionado con el uso de gestores de contenido, por lo que comentábamos, porque instalas una plataforma que es muy sencilla de instalar, igual necesitas hacer un blog o un e-commerce o cualquier cosa y estás instalando una plataforma, una herramienta que hace muchísimas cosas. Tienes un diseño enorme para algo que igual no necesitas del todo. Es el uso de esas plataformas que ya son genéricas para establecer muchas acciones y solemos instalar y usar sin tener una guía de realmente lo que necesitamos. Y bueno, yo os pongo ahí un montón de recomendaciones que se deberían de tener en cuenta para que estas vulnerabilidades no nos afecten. Pero siguiendo con la lista, pues tenemos las configuraciones de seguridad incorrectas. Que bueno, que quién no le ha pasado que ha configurado un usuario con privilegios más elevados de los que debería tener y esa persona sin conocimientos ha entrado, tocado, ha borrado. Pues eso pasa mucho y además es una categoría de vulnerabilidades que ha subido de posición, o sea que se da más hoy que hace 5 años. Es algo que no estamos teniendo en cuenta y también creo que está relacionado con las automatizaciones, con los gestores de contenidos, con los usos de los patrones que ya están diseñados. Tendemos a instalar siguiente, sin tener en cuenta toda la parte de configuraciones y eso nos lleva a hacer nuestros sitios más vulnerables. Y relacionado con esto están los componentes vulnerables y desactualizados, que además, curiosamente, en 2017 estaba en la posición 9. Este es muy interesante y a mí me llama mucho la atención porque está relacionado con si tengo un sistema y me va bien, ¿para qué lo voy a tocar? Y eso nos lo encontramos y lastimosamente hasta en empresas muy grandes. No se atreven a actualizar por miedo a que se rompan las funcionalidades y al final acaban teniendo sistemas, complementos y totalmente desactualizados que tarde o temprano les van a pillar. Al final, para solucionar esto, lo único que puedes hacer es estar al día, es ir caminando al lado de la evolución de la tecnología. No puedes dejar tu sistema sin actualizar porque hoy te va bien y tienes miedo de que se pueda romper algo. Y eso está pasando. La tecnología evoluciona muy rápido y muchas empresas no siguen al lado de la evolución. Luego tenemos también los fallos de identificación y autenticación. Esta es una categoría de vulnerabilidades. Estamos hablando de categorías, pero dentro incluyen muchos tipos de vulnerabilidades. En esta categoría en cuestión, en 2017 estaba en la segunda posición. ¿Qué ha pasado? Se ha tenido en cuenta, los sistemas automatizados lo tienen en cuenta y los desarrollos ya se hacen pensando en este tipo de vulnerabilidades. Y ya pues por ejemplo, la autenticación multifactor, medidas de seguridad a la hora de autenticarse, todo esto se ha ido implementando en los últimos años y eso ha mejorado que las vulnerabilidades relacionadas con esta categoría pues tengan una menor incidencia que tenían en 2017.
y los famosos fallos de software y de integridad, que al final pues, es el código que llamamos, la parte de programación, pues que muchas veces se desarrolla sin tener en cuenta muchas partes de seguridad y lo vemos cuando ya lo tenemos implementado. Cuando está el cliente final haciendo uso de la herramienta es cuando nos damos cuenta de esos fallos en el código que permiten acceso a la información y a usuarios que no deberían tener acceso a esa información. Y luego tenemos los fallos en los registros y monitoreo. Esta categoría de vulnerabilidades son más, como su nombre lo dice, el tema de monitorizaciones. Muchas veces hay vulnerabilidades que no nos explotan gravemente. Pueden estar perjudicándonos, pero no directamente no nos van a robar la información o nos van a causar unas pérdidas grandes. Pero si no hay un control y una monitorización del sistema, el continuo machaque de esas vulnerabilidades puede llegar a tener una grave repercusión en el sistema, dejarlo inutilizado y así pues, afectar gravemente al sistema. Esta es muy importante y no se ha tenido en cuenta, como podéis ver, porque en 2017 estaba en la posición 10 y ha subido de posición. O sea, la información que nos da esto es que no hemos tenido en cuenta estos años, a nivel general, no hemos tenido en cuenta la parte de monitorización y de registros, la importancia que tiene para tener nuestros sistemas seguros. Y por último, tenemos la categoría de falsificación de solicitudes del lado del servidor, que además es muy interesante porque esta categoría es la única de las 10 que no se ha establecido por estadísticas de incidencias. Esta categoría, OWASP la incluye a petición de la comunidad. Toda la comunidad se pone de acuerdo con que esta categoría de vulnerabilidades va a tener una grave repercusión en el futuro para todos los sistemas, por lo que ya nos están avisando de que esto va a ser grave y que tenemos que cuidarlo. Y esto es la parte de la red, desde el servidor, toda la información, toda la parte de comunicación, cookies, todo lo que interviene entre el navegador del usuario o desde el usuario hasta el servidor. Toda esa parte, en los próximos años, cada vez tendrá mayores incidencias, más ataques, por lo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y aunque a día de hoy no tiene una grave repercusión, ya la incluyen para avisarnos y para que la tengamos en cuenta. ¿Vale? Y hablando de todos estos sistemas, un poco de la pregunta que siempre me hacen, como os he estado comentando, el tema de los gestores de contenidos, la pregunta que siempre me hace todo el mundo es la de ¿es WordPress seguro? ¿Por qué atacan a los sitios web con WordPress? Al final, WordPress es una herramienta más que se usa y que te va a facilitar el día a día. Y por lo que hemos comentado, si tú no sabes usar la herramienta en función a los datos que vas a tratar con ella, pues claro que vas a tener vulnerabilidades y claro que vas a tener ataques y vas a recibir de todo. Entonces, el que está en seguridad sabe que la herramienta no es la culpable. Al final, los ciberdelincuentes actúan por estadísticas. Cuanto más gente use una herramienta, más fácil es que alguien caiga en sus trampas. Por tanto, aunque solo caiga un 1%, le sale mucho más rentable atacar una herramienta que es muy utilizada que algo que no utiliza nadie, pero puede ser que tenga muchas más vulnerabilidades. Y WordPress, sin ir más lejos, pues hoy en día más del 60% de la cuota de gestores de contenidos de todo el mundo. 1,5 millones de posts al día se publican a través de esta herramienta.
el 23% de todos los tipos de páginas web del mundo. Es mucha gente utilizando WordPress. Es muy goloso para los ciberdelincuentes ir a atacar esta herramienta. De hecho, me gustaría enseñaros un ejemplo que es algo que nos puede pasar incluso con complementos de pago, pero un sitio web, por ejemplo, súper famoso y súper conocido, donde se pueden hacer, por ejemplo, una venta de entradas. Se utiliza una herramienta como la que estamos hablando, como WordPress, se utilizan plugins de pago, que detrás hay una empresa trabajando, desarrollando, y aún así puede tener fallos en la seguridad. De hecho, voy a enseñaros el ejemplo de esta web tan conocida y tan famosa como es... ¡Ay, no se ve, perdón! Estoy yo viéndola aquí. Vale, perdón. ¿Podéis ponerme el vídeo? Estoy aquí enseñando. Vale, simplemente quería mostraros un ejemplo de cómo un sistema que está muy trabajado, que hay gente detrás día a día currándoselo, pendiente de la seguridad, puede tener un pequeño fallo y ser vulnerable. No sé si podéis por ahí ponerme el vídeo o no se puede. Ay, la parte divertida, che. Ah, vale, perdón. Aquí. Ay, pero sí, a ver. Vale. Pues nada, quería enseñaros, pues eso, una página web tan currada y con tanto trabajo detrás, que puede tener una simple chorrada y con una herramienta, como es Burp Suite, que... A ver, un segundo que os cuente un poco. Vale. Burp Suite es una herramienta que actúa de proxy entre el navegador y el servidor web. Lo que va a hacer va a ser interceptar las peticiones que nosotros hagamos desde nuestro navegador hasta el servidor web. ¿Qué pasa si interceptamos esas peticiones? Que podemos ver todo lo que lleva la petición. Y en este caso, lo que vamos a ver es cómo con una herramienta como WordPress y un plugin y un complemento para hacer venta de entradas, con una empresa detrás, currado, que se lo trabajan día a día, se les puede escapar algo. Algo tan sencillo como poner el valor del ticket en la petición de la llamada. ¿Qué pasa si ponemos el valor del ticket en la petición y tenemos algo que intercepta esa petición? Pues que podemos modificarla. Y a ver, sí. Vale, aquí estamos viendo la petición que se hace. En el momento de compra, damos al programa, al Burp, que intercepte esa petición. Seguimos el proceso de compra normal, añadimos los datos. Además, también que no hay validación muy... Ese teléfono mola mucho y ese correo más aún. Pero si interceptamos en el momento que damos a confirmar que vamos a enviar esa petición al servidor, tenemos la petición aquí, modificamos el valor del precio total y ya tenemos el lío hecho. Vale, aquí veis
Además hay muchos más parámetros, pero es que esto es algo común, es que es lo más... Sí, está en marcha. Vale, ya va. Vale, seguimos con el proceso de compra. Interceptamos la siguiente petición, porque además hace varias peticiones. Confirmamos y ya tenemos la entrada a nuestro evento favorito a 0 euros. Menos mal que me habéis puesto hoy, ¿eh? Y nada, y así, siguiendo el proceso de compra, la herramienta te permite hacer la compra sin ningún problema. Añadimos los datos, continuamos y al final recibimos el ticket para descargar de la entrada. Tenía permiso para esto, hay que decir que tenía permiso y para poneros el ejemplo. Es simplemente para que veáis lo fácil que es y es lo que os comento. Al final hay una empresa detrás que está dedicándose a desarrollar esto. Son muchos los cabos que hay sueltos. Por eso en ciberseguridad es muy importante tenerlo todo en cuenta, revisarlo todo mucho. Y aquí tenemos descargada la entrada. Vale, y ahora seguimos. A ver si pongo... Bueno, y ya que estaba hablando de WordPress, ya no sé si me dará tiempo por la hora que es, pero os voy a mostrar lo que tenía preparado, ¿vale? Y si alguien tiene interés en que me mande un correo y le mando la presentación y así tiene toda la información. Pero bueno, según CV Details, que es una base de datos de vulnerabilidades de todo tipo de herramientas, pues según CV Details, los tipos de ataques que más recibe WordPress son estos 6 tipos de ataques: DDoS, RCE, XSS, Directory Travels, SQL Injections y CSRF. Y bueno, aquí os traía la explicación de qué es cada tipo de ataque y algunas medidas en WordPress que podemos tener en cuenta, por lo que hablábamos, ¿no? De el instalar y no tener en cuenta el nivel de información que estamos tratando. Y en WordPress podemos hacer muchísimo con la seguridad. Podemos tener una página web, una aplicación súper segura, aunque no 100%, si tenemos en cuenta estas cosas. Si instalamos un WordPress, le damos a instalar y ya está, pues seguro que no. Pero, de hecho, en el sitio web de Asturcon estuve haciéndole una auditoría además de esto y todo lo demás está súper bien. Es muy segura, está muy bien. ¿Me podéis poner el micro? Hola. ¿El micro está puesto? Sí. Tengo que decir que no, que encima esto nos avisó un ponente y otro ponente nos avisó de que hay un directorio con el directory list inactivo. O sea, un puto desastre, pero solo de verdad. looploads. Ya. Solo looploads, que son las imágenes. Al final puede ser que lo necesites. Pero lo importante es que tenéis protegido looploads para que no se ejecute PHP. Porque cuadro, mira las cosas como son. ¡Qué casualidad! A ver, esto no es una coña para que Erika hiciera su tal. Es que pasó, dijimos, montamos un WordPress, buscas en Google plugin, venta entradas, WordPress, no sé qué, te lo instalas, una puta mierda. Pero, joder, esto me lo cortáis. Y al final te llevas un bajón cuando llegas aquí y ves que Arturo Valls no viene a acreditarse, joder. Pues bueno, en general estaba muy bien y el fallo que hemos visto al final pues es lo que comentábamos, pues un fallo que es difícil de ver, incluso desde la empresa que está dedicándose a ello. Pero bueno, hay cosas que podemos hacer sobre WordPress, hay cosas que podemos tener en cuenta para hacerlo más seguro. Nunca será 100% seguro, siempre puede haber algo que se nos escape, pero desde los que trabajamos en ciberseguridad y trabajamos con WordPress, es muy importante tener en cuenta, saber cuáles son los ataques, los tipos de ataques más recurrentes en WordPress
y saber qué podemos hacer para minimizarlos. En este caso, pues el ataque de DDoS, para la denegación de servicio, pues podemos hacer varias cosas sobre WordPress. WordPress es un sistema, al final, que es una herramienta que se implementa para que mucha gente la pueda usar, para que puedas hacer muchas cosas con ellas, pero igual no las necesitamos todas. Si no necesitamos una API que conecte, si no tenemos miles de usuarios de acceso, pues oye, limitar los intentos de acceso, incluso por IP, cambiar la URL que viene predeterminada de acceso al WordPress, podemos hacer muchas cosas. Y así con todos, el RCE, que son la ejecución de código remoto en nuestro WordPress, también lo podemos prevenir y es lo que comentábamos, limitar, cuanto más limitemos la actuación de estos tipos de vulnerabilidades, mejor. En el caso que contaba Guille, de que hay el directorio de Looploads, de las imágenes, que lo vi, se puede listar y puedes ver las imágenes. Es que igual necesitas poder conectar desde alguna... Bueno, en este caso no, pero puede ser que lo necesites. Pero es importante que si vas a dejar ese directorio accesible desde un navegador web, pues que tengas el cuidado de, por ejemplo, no permitir que se ejecute código PHP en esos directorios. Si tú no permites que se ejecute código PHP, pues estás limitando mucho el que te puedan hacer uso de ese directorio visible en el navegador y que te puedan hacer alguna malignidad, como queráis llamarlo. Y bueno, y tenemos los ataques XSS, que estos ya tienen también más que ver con la parte de la transmisión de información desde el navegador al servidor. Y aquí es muy importante, y es algo que me doy cuenta que mucha gente no sabe o no tiene en cuenta, y es la parte de las cabeceras HTTP de seguridad. Los navegadores web nos añaden en las peticiones, cuando tú cargas una página web en tu navegador, te va a añadir unas cabeceras. Los navegadores evolucionan y cada vez te permiten añadir más información en la cabecera. Y hay muchas cabeceras que podemos añadir que hacen nuestro sitio más seguro, como por ejemplo forzar que siempre vaya por HTTPS, forzar que no pueda cargar iframes de externos. Podemos limitar mucho, sabiendo el sitio web que estamos trabajando, podemos limitar mucho el que se puedan hacer cosas que no se deberían hacer. Y esto ayuda mucho a prevenir este tipo de ataques. Luego tenemos el famoso directory traversal, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? El poder listar los directorios. En este caso, pues era Looploads, que es el directorio de las imágenes. Solo vas a ver pues, JPG, PNG, ficheros de imágenes. Pero si no limitas que se pueda listar todos los ficheros, pues imagínate, desde el primer fichero, en el primer nivel del WordPress, que guarda el usuario y la contraseña de la base de datos. Si no limitas que se pueda listar, podrías ver ese fichero, podrías acceder a muchísima información. Y también tenemos pues, el SQL Injections, el famoso, que a la gente le gusta mucho cacharrear, ¿no? Que es con la URL de la petición, cambiamos parámetros, incluso añadir consultas SQL que nos devuelvan información del usuario y pues lo que hablamos, hay formas de prevenirlo, aunque siempre se puede escapar alguna cosa, pero podemos aplicar medidas que nos ayudarán a evitar en lo posible que se puedan dar este tipo de ataques. Y los ataques de sitios cruzados también, pues aquí interviene cuando hay un atacante que está en medio de la comunicación y puede interceptar esa información. Pues ahí pues es muy importante que todo vaya cifrado, que todo vaya lo más seguro posible y que si un atacante consigue esa información, pues no pueda descifrarla y le sea mucho más complicado obtener al final los datos, que son lo que intentamos proteger. Y bueno, ya por último,
Contaros que algo también que debemos de aprender, debemos de transmitir a la gente, al cliente final que tiene una página web para vender, que es muy importante si sufre un hackeo, si le roban una base de datos, que eso me lo encuentro yo muchísimo, no pasa nada, recupera y ya está. No, sí que pasa. En esa base de datos hay información sensible de los usuarios que han pasado por tu página web y es muy importante notificarlo. Es muy importante identificar lo que ha ocurrido, saber si te han robado, qué tipo de información te han robado, comunicarlo para que se tenga constancia, porque tú no sabes si un cliente o un ciberatacante coge esa base de datos y le hace un phishing al cliente final porque ha visto que usa la tarjeta del Santander y al final el usuario es el que paga el pato, cuando es el sistema el que ha fallado. Entonces, es muy importante comunicarlo. Cuanto más comuniquemos este tipo de acciones, más medidas como sociedad podremos poner, más educación habrá al respecto de este tipo de hackeos. Por eso es muy importante comunicarlo, que se sepa, que no dé vergüenza, lo que hablábamos, hasta un sistema súper grande, súper bueno, con gente súper profesional detrás, puede tener un fallo. Todos podemos tener un fallo, pero si no lo comunicamos, si no lo sabemos, no podemos poner medidas. Por eso es muy importante. Y ya por último, recuperar la importancia de los backups, de las copias de seguridad, para poder restablecer el sistema. Y ya por último, pues contaros que para eso tenemos el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que además pone a disposición de todos los usuarios un teléfono, el 017, donde ante cualquier duda de si te han hackeado, si tu sistema ves cosas raras, puedes llamar, preguntar y te asesoran, te ayudan y te dan todas las indicaciones para seguir en estos casos. Y ya paro. Espero que os haya gustado y muchas gracias a todos. Antes de pasaros el micro, para si queréis preguntar dudas y tal, a ver, hemos hecho un montón de... Bueno, estos días ha habido un montón de charlas y solo ha habido una sobre programación segura que ha sido en la Escuela Universitaria de Oviedo. Fijaos la chorrada, también no sé a quién se le ocurre meter una petición, o sea, meter el precio de las entradas en una petición post, pero lo fácil que es dar por hecho las cosas y decir, venga, pues para adelante, ¿no? Si he pagado mis 90 pavos por el plugin, pues para adelante. Y nada, aquí estamos como unos zoquetes, ya veis. Eso, y esto, entre otras cosas, enlaza con lo que comentaba ayer, de que no podemos ir, no sé si hay alguien por aquí que tenga control sobre las nóminas de los informáticos, pero que no podemos ir a la trágala vendiendo proyectos que no podemos entregar ni con fechas locas. Si programamos corriendo, acaban pasando estas pifias. Entonces, bueno, no sé, no me estoy defendiendo, es una puta basura, la verdad. Y hemos dejado a Erika para el final para que nadie saque más entradas gratis. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Pues nada, gracias. Ay, cago en la mar. Hola, enhorabuena por la ponencia, me ha gustado mucho. Y quería preguntarte, en Burp Suite, ¿tienes un límite de peticiones por tiempo o algo así? No, lo que hay según lo que quieras hacer, pues hay una versión de pago y una versión libre y tal, pero límite de peticiones no hay. De hecho, creo que ayer le llegarían 7 u 8 correos de compras a Guille haciendo las pruebas. Vale. O sea que puedes hacer a ese nivel de ese tipo de testing, sí que puedes hacer todas las que quieras. Vale, era eso, vale, muchas gracias. Gracias. Vale.